Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo. Ayer falleció Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán y respetado tanto en Europa como en todo el mundo. Un jugador único, uno de los mejores defensores de la historia y bueno, pues un jugador que ganó 3 Copas de Europa con el Bayern Múnich, 2 Balones de Oro, una Eurocopa con Alemania, un Mundial en el 74 con Alemania y que traspasó fronteras por su elegancia, por su estilo de fútbol y también por su coraje. Llegó a jugar, por ejemplo, unas semifinales de Mundial en 1970 con el brazo en cabestrillo porque su equipo ya no disponía de más cambios. Vamos a repasar un poco quién era Franz Beckenbauer, a contar alguna anécdota, su trayectoria y algunas de sus frases más importantes. Ha muerto a los 78 años en Salzburgo, Austria, tras combatir con una enfermedad en los últimos años. Y vamos a comentar, pues eso, lo que ha sido Beckenbauer en la historia. Fue un jugador muy versátil. De hecho, empezó como mediocampista en el TSV Múnich, equipo antes de irse al Bayern. Se adaptó a varias posiciones en el campo de juego, como defensor, lateral, pero fue el gran exponente de una posición que ya está extinta, que es el defensa líbero. ¿Qué era un líbero? Pues bueno, un defensor que estaba libre por el centro entre dos centrales o que se quedaba justo detrás de los dos defensas para cerrar la acción. Su palmarés, como ya he dicho, es bastante amplio. Recopa de Europa en el 67 con el Bayern de Múnich, 3 Copas de Europa, 74, 75 y 76, todas seguidas. Copa Intercontinental en 1976 ante el Cruzeiro. Y luego también, por ejemplo, 4 Bundesligas, 4 Copas de Alemania y, por ejemplo, a nivel ya individual, 2 Balones de Oro. También ganó un Mundial como entrenador, después de ganarlo como futbolista. En 1974 lo ganó como entrenador en 1990 ante Argentina. Prácticamente pasó toda su carrera en el Bayern Múnich, desde 1963 a 1977. Luego estuvo 4 años en Estados Unidos, en el New York Cosmos. Más de un jugador en la época se había ido a Estados Unidos, como Pelé o otros tantos. 2 años volvió a Alemania para estar en el Hamburgo y se retiró una temporada otra vez en 1973 en el New York Cosmos. Para ser defensor tenía estadísticas muy goleadoras. Por ejemplo, hay una temporada, la 64-65, en segunda división que hace 17 goles. Luego ya en primera tiene años de 8, 7 o hasta 9 goles. En total hizo 75 goles en 577 partidos con el Bayern Múnich. Era un jugador, como ya he dicho, muy elegante, que dominaba esa posición. Fue uno de los exponentes, uno de los líderes de hacer al Bayern de Múnich grande, porque el Bayern de Múnich era un equipo muy pequeñito de segunda división a principios de los 60, pero se convirtió en el gigante europeo que es ahora, a finales de los 60 y a primeros de los 70, sobre todo con esas 3 Copas de Europa ganadas en el 74, en el 75 y en el 76. La del 74 muy recordada ante el Atlético de Madrid porque empataron a 1 en Bélgica, en el primer partido en Heysel, y luego, bueno, pues el 4-0 en el desempate ganó el Bayern. Luego le ganaron tanto a San Etienne como a Leeds United. Creo que al Leeds fue por la mínima y al San Etienne 2-0, si no recuerdo mal. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, anécdotas. Tenemos en la Copa Mundial del 1970, llegó a jugar como el brazo en cabestrillo, como he dicho, se convirtió en la capitán de la Nationalmannschaft, es decir, la selección alemana, y fue protagonista del mejor partido del torneo, al enfrentar a Italia en un partido que fue considerado como el partido del siglo, aunque la selección italiana accedería a la final que luego perdería con la selección brasileña. Alemania terminó ese mundial en el tercer lugar tras vencer a Uruguay. También participó en el Mundial de 1966, muy joven, con solo 21 años, un mundial en el que fue subcampeón, en el que perdió la final con Inglaterra 4-2. A primeros de los 70 empieza su época dorada con el Bayern de Múnich, gana la Eurocopa del 72 también Alemania con una mágica actuación
en semifinales ante Bélgica 2-1 y en la final con un contundente 3-0 a la Unión Soviética. Y luego consigue tripletes en Bundesliga, 72, 73, 74, y en Copa de Europa, 74, 75 y 76. Era imparable esa generación del fútbol alemán, con Sepp Maier, con Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeneß y compañía. Y bueno, pues en 1974 ganaron el Mundial, que fue fundamental, ese Mundial de 1974, que era la segunda estrella de la selección alemana, porque habían ganado antes en el 54, un mundial en el que fueron anfitriones, en el que, ya lo conté en el canal, perdieron el primer partido, bueno, no, empezaron ganando a Chile 1-0, ganaron 0-3 a Australia, pero perdieron ante Alemania Democrática. Ya sabemos que Alemania estaba dividida en esa época, después de la Guerra Mundial y hasta 1990, que caería el muro de Berlín. Perdieron 1-0 ante Alemania Democrática, ante la Alemania, digamos, con ideología más comunista, con ese gol de Jürgen Sparwasser en el minuto 77. Pasaron el grupo como segundos, porque Alemania Democrática fue primera. En la segunda fase jugaron una exigente fase de grupos ante la selección polaca, que era muy buena en la época, Suecia o Yugoslavia. Ganaron los 3 partidos sin problemas. 0-2 a Yugoslavia en Düsseldorf con goles de Prainer y Müller. Le ganaron 4-2 a Suecia con tantos de Hoeneß, Bonhoff, Grabowski, Oberaz. Y 0-1 a Polonia con un tanto de Gerd Müller. En la semifinal, bueno, pues se enfrentaron a... No había semifinal, es verdad. Espera, estoy confundido. Pasabas de segunda fase directamente a la final. Se enfrentaron a Países Bajos y fue la final quizás más recordada de la historia. Ya dije en ese vídeo que hice el Mundial 74 cómo Países Bajos fue quizás el subcampeón más recordado de la historia. Y de hecho Franz Beckenbauer lo dice en una de sus famosas frases, que en ese duelo contra Johan Cruyff él sabía que no era el jugador más destacado del campo. Sabía que Johan Cruyff tenía mucho más fútbol que él, pero que el Mundial se lo llevó Franz Beckenbauer, un Mundial que le valió su segundo Balón de Oro. Alemania Federal ganó 2-1 esa final, empezó perdiendo con un gol de Johann Neskens de penalti, pero Paul Breitner de penalti y Gerd Müller en una buena jugada por banda hicieron los goles para remontar el partido. Franz Beckenbauer, que sería clave en ese choque una vez más y haría una actuación memorable junto a Schwarzenbeck, Breitner o Box en la defensa, para que luego, bueno, pues los Müller, Hoeneß y compañía completaran el partido. En 1990 también consiguió ser campeón del mundo con la selección alemana, en un mundial en el que quizás no era tan favorito, pero que acabó llevándoselo ante Argentina en la final. Es verdad que tuvo sus problemas. En 1977 afirmó haber usado dopaje sanguíneo para mejorar su rendimiento. Decía que se inyectaba su propia sangre. Su amigo Manfred Kellner le hacía una extracción y luego se la inyectaba en otra zona. Y bueno, pues hacía que el rendimiento general del organismo le mejorara. Técnica curiosa. En 2013 se publicó un informe que probaba el dopaje sistemático de los jugadores alemanes en los años 50 y 60. Por ejemplo, hay jugadores que dieron positivo por efedrina en el Mundial de 1966, pero Beckenbauer afirmó que no había tomado nada sin saber que era sustancia dopante, que es algo que no habría hecho nunca. Eso puede ser una de sus polémicas. En cuanto a sus frases famosas, bueno, pues podemos decir alguna que otra. Por ejemplo, hay una que dice en un momento también malo del Bayern y de la selección alemana, que no podemos ser tontos, ya no somos el mejor equipo del mundo nunca más. También hay una en la que habla del fútbol actual, que dice que el problema para los futbolistas actuales es que tienen muchas distracciones. Estamos acostumbrados a los viejos jugadores que solo iban a entrenar, que como mucho salían en las revistas, y ahora, bueno, pues que salen en todas partes, en redes sociales y demás, como una crítica a las moderneces ahora en fútbol.
Decía también, estaba orgulloso de ese Bayern de Múnich, que ganó tanto en los 70, porque decía que 6 jugadores de la selección alemana, que fue campeona del mundo, eran titulares en el Bayern de Múnich. Por ejemplo, decía que bueno, el Mundial era lo máximo, el corazón de los estadios, que era una forma magnífica para hacer que Alemania recuperara esa imagen que había perdido pues, a mitad del siglo XX en el mundo, esa imagen de país que avanzaba, de país icónico, y lo había recuperado un poco con las Olimpiadas del 72 y con la Eurocopa del 74. También hablaba de la suerte en el Mundial, decía que dependía mucho ganar un Mundial de cómo actuaba el equipo en cada parte del torneo, que siempre había tensiones y que había que estar alejado de, por ejemplo, los medios de comunicación. Y luego también una definición interesante que me quedo que hace del fútbol alemán es que el fútbol alemán es como el fútbol inglés, es similar. Los alemanes y los ingleses decía que no jugaban como un equipo brasileño, es decir, que no jugaban al puro espectáculo, a los regates, a hacer jugadas muy bonitas. Que tenían que mejorar, coger jugadores jóvenes y con carácter, y sobre todo ser un equipo. De hecho, por ejemplo, Gary Lineker, en el 90, cuando perdió la semifinal con Inglaterra ante Alemania, dijo la típica frase del fútbol son 11 contra 11 y siempre gana Alemania, como refiriéndose que Alemania, por muy muerta que pareciera estar, siempre conseguía reponerse y tenía un carácter especial. Y bueno, también una frase que ya me quedo con ella, con la última cita que dice Franz Beckenbauer, que dice que a pesar de todo y de lo que dice la gente, lo más importante es el dinero. Que con el dinero consigues todo. Por ejemplo, hablaba de la construcción del Allianz Arena. Y bueno, que a partir del dinero en el deporte se entiende la mejoría y que por desgracia no hay lugar para historias de otro medio. Y luego también ha sido siempre un defensor claro, porque ha sido directivo del Bayern de Múnich durante mucho tiempo, ha sido un defensor claro del modelo del Bayern, un modelo distinto al de otros clubes europeos, un modelo que dice que bueno, hay que gastar lo justo y necesario, aunque es cierto que ahora los aficionados en Alemania le han recordado mucho esa frase que tuvo no Beckenbauer sino Uli Hoeneß de nunca me gastaría 100 millones en un jugador porque se la han gastado en Harry Kane. Y bueno, pues siempre ha defendido el modelo del Bayern Múnich como gran club con respecto a otros clubes que tienen patrocinios externos, que están financiados por un Estado o que tienen otras formas de generar ingresos. Él siempre defendió que el Bayern Múnich fue algo diferente. Y algo que sí es verdad que ha sido el Bayern de Múnich, en este caso, hablando de Beckenbauer y de otros muchos, ha sido un club diferente y gestionado por exjugadores, gente que conocía muy bien el club. Y bueno, pues al final Franz Beckenbauer ha acabado falleciendo a principios de 2024, ha quejado de Parkinson, de una demencia grave, y ha acabado dejándonos a esos 78 años de edad. Ha estado también como vicepresidente ejecutivo de la DFB, es decir, de la Deutsche Fußball Federation. Ha estado de 2007 a 2011 en los comités ejecutivos de FIFA y, por ejemplo, como su última distinción, hay que decir que el 14 de diciembre de 2020 fue incluido como uno de los defensas centrales en el Dream Team histórico del Balón de Oro. Un equipo que tenía jugadores de la calidad de Paolo Maldini, Cafú, Lothar Matthaus, Xavi Hernández, Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario o Leo Messi, casi nada. Y bueno, nos deja Franz Beckenbauer, otra leyenda del fútbol alemán, muy respetado en el fútbol europeo y un jugador que siempre nos dejó esa enseñanza, el Kaiser, de luchar por tu equipo, de luchar por tu selección, de tener amor propio al fútbol, y que fue el máximo exponente de una posición que ya se ha perdido, la que es el líbero. Un jugador elegante, buen defensor, al corte, sin entradas duras, sin tener que usar marrullerías dentro del campo de juego porque era muy bueno, y un jugador pues, que triunfó tanto en Bayern Múnich con esas 3 Copas de Europa, 4 Ligas, 4 Copas Alemanas, como en la selección con una Eurocopa y un Mundial, y 2 Balones de Oro, algo que ningún defensa tiene 2 Balones de Oro. Algunos tienen 1 o ninguno, pero nadie ha repetido Balón de Oro como defensor, asociado a la posición de defensor.
Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Este ha sido mi pequeño homenaje a Franz Beckenbauer. Dejadme en comentarios cualquier cosa que penséis de él o que tengáis un poquito con él. Y bueno, una pena que haya fallecido Beckenbauer, porque seguramente le hubiera gustado disfrutar de la Eurocopa en Alemania este verano 2024, pero no la podrá ver, y veremos si la selección alemana hace una buena actuación y le rinde homenaje a, para mí, su mayor leyenda, Franz Anton Beckenbauer. Hasta pronto, descansa en paz esta leyenda del fútbol, y aquí seguiremos con más contenido. Javier Ruiz, hasta otra.